Yo creo que sin miedo a equivocarnos, hermanos, podemos decir que la injusticia es uno de los males más desagradables con el que nos enfrentamos en este mundo caído constantemente. Y ante tal realidad nos molesta tanta impotencia que hay en nosotros para enfrentar este mal, como cuando escuchamos la noticia de que muchos niños son violentados y asesinados, y sus victimarios no reciben el castigo que deben aplicarse a tal crueldad, y peor aún cuando muchos de estos casos quedan en la impunidad. Nos llenamos de indignación y sentimos la impotencia en nuestro corazón, que nuestro corazón grita justicia, queremos justicia. Y pese a que nosotros mismos somos injustos, hermanos, nos ofende cuando alguien nos trata injustamente y cuando otros han sido tratados de esta manera. Y el no poder hacer nada frente a esto que nos indigna, paradójicamente, aunque el hombre es un ser injusto, reclama insistentemente justicia. Y esto se debe, hermanos, en el sentido de que aunque fuimos creados en rectitud, esta virtud ha sido distorsionada por causa de la caída, pero no destruida. Por tal razón, tal indignación en nosotros es un reflejo distorsionado de la imagen de Dios. Dios es justo. Nos alegra saber que se ha hecho en algún asunto, hermanos, justicia, cuando el victimario ha sido castigado y la víctima ha sido vindicada. Pero en este mundo caído, lamentablemente, hermanos, la mayoría de estos casos terminan en otra forma y nos sentimos impotentes ante tal terrible realidad y anhelamos con ansias que este mundo se hiciera justicia. Pero algún día, hermanos, habrá justicia en el mundo, porque algún día Dios se encargará de juzgar a toda la humanidad. Esa es la buena noticia que tenemos. Esto no seguirá así, esto no quedará impune, nada quedará en la impunidad. Tarde o temprano, muertos y vivos tendrán que comparecer ante el justo tribunal de Dios. Porque las Escrituras nos dicen que llegará el día en que todos los seres morales, sin excepción, tendremos que comparecer ante ese justo e inexcusable juicio, hermanos, de Dios, en el que seremos juzgados con justicia. Y es precisamente este juicio, el juicio general, el tema de nuestra enseñanza en esta tarde, más conocido como el día del juicio. Recordemos, hermanos, que este día del juicio, el juicio general, es la línea divisoria que parte este siglo del siglo venidero. Y me refiero al siglo presente, que comienza desde la creación y abarca y irá hasta la segunda venida de Cristo, cuando este mundo que conocemos será destruido por fuego. Pero después de esta venida sigue un siglo venidero, en el cual mora la justicia, en el cual no hay mal y no hay pecado ya. Este juicio tendrá lugar en la segunda venida de Cristo y en el contexto de la resurrección de los creyentes incrédulos. Y para probar esto decíamos que existen tres textos claves, hermanos, los cuales consideramos dos de ellos. Y me refiero a Mateo 25, del 31 al 46, y Romanos 2, del 5 al 16. Y pudimos darnos cuenta, hermanos, que al estudiar estos textos, cuyo tema es el juicio, el día del juicio, en ambos encontramos el alcance de este juicio. Y miramos que el alcance es para todos los hombres, vivos y muertos, justos y injustos. Es lo primero que vimos, que los dos textos que hablan del juicio comparten ese mismo elemento. En segundo lugar, miramos que el tiempo de ese juicio, tanto en Mateo 25 como en Romanos 2, será en la segunda venida de Cristo. Y que los resultados en ambos textos de ese juicio son la vida eterna y el castigo eterno. Ahora pues, hermanos, vamos a mirar nuestro tercer texto en el cual cerramos este punto del juicio general. Veamos pues en esta tarde nuestro tercer texto clave que nos habla de este juicio general. Vamos a segunda de Pedro 3, 13 al 13. Dice ahí, en ese texto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, conforme a los deseos de su propio corazón, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y es decir, aquí está hablando ya del siglo venidero. Hermanos, sin lugar a dudas, es uno de los pasajes más interesantes en la Biblia respecto a la estructura de la escatología. Presenta su propia perspectiva única de la estructura de la historia redentora, mientras que al mismo tiempo confirman la tesis general que estamos estableciendo respecto al juicio general. Y para el desarrollo de esta enseñanza vamos a mirar en primer lugar la exposición apropiada de este texto. Estamos hablando de 2 de Pedro 3, capítulo 2, versículo 3 al 13. En segundo lugar, veremos las implicaciones escatológicas de este texto. Las implicaciones escatológicas de este texto. Y en tercer y último lugar, consideraremos algunas conclusiones generales. Veamos, pues, en primer lugar, la exposición apropiada de este texto. La exposición apropiada de este texto. Y noten cuál es el tema de este texto. ¿Cuál es el tema de lo que Pedro está hablando aquí a sus destinatarios originales? Podemos ver claramente, hermanos, que el tema del texto es la certidumbre de la promesa de la segunda venida de Cristo. Es la seguridad de esa promesa que Cristo vendrá por segunda vez. Y noten que el versículo 4, Pablo habla de burladores que dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Ellos se burlan y preguntan, ¿dónde está? Porque desde que dicen que Cristo viene, que viene, pero no ha venido. Entonces ellos terminan diciendo, ¿dónde está esa promesa? Y eso es lo que da pie al apóstol Pedro a seguir tratando con su tema. Y esos burladores que ponen en duda la promesa de que el Señor vuelve otra vez aquí en este texto, y a ellos es que Pedro va a exponer y va a responder, porque estos hombres se están confundiendo quizá a quienes Pedro está escribiendo esta epístola. Y en el versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Está hablando de la segunda venida de Cristo, de la seguridad de que Cristo vendrá por segunda vez. Así que la promesa del advenimiento, no podemos perder el hilo, hermano, del pensamiento de estos burladores. Preguntan, ¿dónde está la promesa? Y dice Pedro, el Señor no retarda su promesa de su advenimiento. Y obviamente cuando hablamos de advenimiento, estamos hablando de su venida. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. Ustedes lo esperan, nosotros sí lo esperamos. Eso nos hace acordarnos o no perder de vista que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperamos, de la certeza de lo que nosotros esperamos. Esperamos nosotros en Dios, en las promesas. La fe viene por el oír y el oír la palabra, y esas promesas nosotros las tenemos como seguras. Y en el contexto de esa promesa esperamos que, ¿cuál es el contexto? Sabemos que cuando Cristo venga, no solamente vendrá a darnos cuerpos nuevos, sino que esos cuerpos glorificados serán con el propósito no solamente de vivir cerca de Él y terminar la obra redentora, sino que entrar a la nueva vida del nuevo siglo, que es los cielos nuevos y la tierra nueva, es lo que está diciendo Pedro ahí en el versículo 13. Así que la palabra promesa allí, en cada uno de esos textos, se refiere básicamente a la parusia, es decir, a la segunda venida de Cristo. Y es importante familiarizarse con esta palabra, hermanos, porque la van a encontrar en muchos libros y significa venida. La palabra parusia significa la segunda venida de Cristo. Aunque solamente significa venida,
pero está haciendo referencia al regreso o a la segunda venida de Cristo, y es la palabra griega que aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento para referirse a esa venida del Señor. Ahora, debe ser notado que también que el término día del Señor en el texto es equivalente a la parusia de Cristo. Podemos probar esto en los siguientes argumentos. En primer lugar, que a través de todo el Nuevo Testamento la expresión día del Señor se usa en muchos textos para referirse a la segunda venida de Cristo. En primer lugar, ustedes ven que a lo largo del Nuevo Testamento la palabra día del Señor se refiere muchas veces para hablar de la segunda venida de Cristo. Y por supuesto el término Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo aquí. Bueno, aquí no está mal. Cuando hablamos la palabra Señor, no se está refiriendo a Dios Padre ni a la deidad en la Trinidad, sino solamente está señalando a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, en este caso a Cristo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo de manera particular, y eso lo vemos y vamos a mirarlo y vamos a comprobarlo allá en 2 de Pedro 3, 8 y 9, los versículos 8 y 9. Noten lo que dice. Dice, mas, oh amados, y este término amados significa, hermanos, dando a entender a su pueblo escogido, a los suyos, no ignoréis esto, como si ya se les hubiera explicado eso. No ignoren, ustedes ya lo saben, pero no lo pierdan de vista, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, pero habla para el Señor. ¿Para cuál Señor? Sigamos, versículo 9. El Señor no retarda otra vez, el Señor no retarda su promesa, la promesa del Señor, según algunos tienen por tardanza. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Más o menos ya nos está hablando relacionado con la salvación. Versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia, y noten aquí, y en el conocimiento de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que Pedro, en todos estos versículos, cuando se refiere al Señor, se está refiriendo particularmente a la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de la segunda venida de Jesús, de Jesucristo. Entonces, el término Señor aquí en los textos es una referencia de manera particular al Dios Hijo encarnado, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el día del Señor en el texto es el día de nuestro Señor Jesucristo, y este es el día de la segunda venida. Pues, hermanos, que si algo brota en el corazón del creyente es: ansiamos que el Señor venga, anhelamos y quisiéramos que el Señor viniera ya. Yo creo que todo cristiano tiene ese anhelo. Y hermanos, yo tengo graves, o me temo que si una persona no desea la venida de Cristo es porque está todavía aferrado a este mundo y no se quiere desapegar. Pero entonces miramos y podemos señalar que este día del Señor se refiere a la segunda venida de Jesucristo. En segundo lugar, también vemos la conexión que hay en el versículo 9 entre la promesa y la sustitución de la frase el día del Señor en el versículo 10. Aquí, por ejemplo, la palabra promesa y día del Señor se intercambian. A veces en lugar de decir el día del Señor dice la promesa. ¿Pero qué se está refiriendo a la promesa? Al día del Señor. Por ejemplo, en el versículo 9 dice el Señor no retarda su promesa. ¿Y qué está diciendo? Podríamos reemplazarlo: el Señor no retarda que viene por segunda vez. Según algunos tienen por tardanza. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, esta palabra promesa y día del Señor son intercambiables. Más aún, el término día, el día de Dios, en el versículo 12, vayan señalando el versículo 12, dice: esperándonos y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahora, ya dijimos que ese Dios, ¿a qué persona de la Trinidad se refiere? Al Hijo. Es un sinónimo del mismo evento, porque allí Dios es Cristo otra vez, y en primer lugar la conexión demanda esa identificación. Se está hablando entonces todo el tiempo del Señor Jesucristo, y ahora Él dice el día de Dios, y la designación como Dios aquí sin ningún problema se puede referir directamente al Señor Jesucristo. En segundo lugar, en 2 de Pedro 1:1 dice, usted recuerda que dice, sí, mire lo que dice Pedro en su saludo
de entrada de la carta, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero otra vez, él está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, pero cuando Pedro habla del día de Dios, sigue hablando del día de Cristo, el día del Señor Jesucristo. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el tema de segunda de Pedro 3? Pues la venida de Cristo, la venida de Jesús. Ahora, viendo ya, hermanos, claramente lo que aquí Pedro nos dice en su contexto o la exposición apropiada del texto, veamos en segundo lugar, en nuestro segundo encabezado, miremos sus implicaciones escatológicas de este texto. Este texto, hermanos, es escatológico. Al igual que hicimos con los pasajes anteriores, vamos a ver, en primer lugar, el tiempo, el alcance y los resultados del juicio. Vamos a mirar si son los mismos de Mateo 25 y Romanos 2. Vamos a mirar en primer lugar el tiempo de este juicio. Ese juicio del que habla el apóstol Pedro aquí, ¿cuándo ocurrirá? Una vez más, ¿cuál es el tema de este texto? La segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si aquí nos está hablando del juicio, entonces nos está hablando de que ocurrirá la segunda venida de Cristo. Ahí no hay duda. Leamos de nuevo Mateo 25, 31 para mirar casi las mismas palabras de forma paralela. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y lo que Pedro está diciendo es que el tiempo de ese juicio será en la venida de Cristo. Pedro también dice, igual que Jesucristo en Mateo 25, el día de ese juicio ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Y esa misma venida que los burladores dicen que no va a venir, no solo ocurrirá, sino que traerá consigo el juicio. Y de hecho, hermanos, vamos a mirar algunos cómo estas personas quieren evadir el juicio, quieren evadir que Cristo no viene. ¿Para qué? Porque eso implica que ellos tienen una responsabilidad moral en el cual tendrán que rendirle cuentas a Dios y quieren evitar esto. Así que el texto lo declara de manera explícita en el versículo 4, dice así, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, preguntan estos hombres burladores. Y ahí se conecta con el día del Señor, el día del juicio y el día de Dios. Además, recuerden que el día del Señor es el día de su venida. Por otro lado, dice que el verso 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y eso qué implica? Ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora, no sabemos a qué hora vendrá el Señor. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña que vendrá como ladrón en la noche? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando vuelva por segunda vez, ocurrirá así, y eso lo vemos en Mateo 24, 43. Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Por qué debemos estar preparados? Porque el Señor vendrá a la hora que menos pensamos. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Pedro, hermanos, estaba allí cuando Cristo dijo estas palabras en Mateo 24, y Pedro las escribe ahora en su carta. Cuando él escribe años después que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿a qué hace referencia? Obviamente a la segunda venida de Cristo. Y en el versículo 12 de segunda de Pedro 3, se habla de la venida del día de Dios. ¿Y qué pasará ese día de Dios? Note lo que dice el versículo 12, que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No es solamente la destrucción de la tierra, es la destrucción del universo entero y será destruido por fuego. Todo esto que conocemos, Dios lo destruirá cuando Cristo venga por segunda vez, y todo esto será demolido. Claramente el día del Señor es el día de la venida de Cristo, es el día del juicio, pero también es el día de la ira de Dios sobre el mundo. Entonces, ya miramos que el tiempo es la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar la extensión de este juicio.
Los dispensacionalistas nos dicen que habrá 7 juicios. Ellos enseñan que hay un juicio, otro juicio, unos juicios para tal personas, otro juicio para otros, y que en esos juicios serán juzgados unos, otros en otro y otros más en otros juicios, y así. Sin embargo, hermanos, la Biblia no habla de un juicio, no solo habla de un juicio universal en el que todo el mundo será juzgado a la vez, y eso lo vemos claramente. Es decir, Dios solamente no habla, la Biblia no habla de muchos juicios, sino que solamente habla de un juicio universal en el que todo el mundo será juzgado a la vez. Ahora, hermanos, es pertinente decir que este juicio, no, aunque será personal, todo el mundo sabrá por qué se sentencia esta persona de juicio. Todo el mundo, o sea, los pecados ese día de todo el mundo saldrán a la luz, a la vista de todos. No hay nada que quede encubierto en ese día. Y ese día ocurrirá, y dice así el versículo 7, en el que dice que el mundo entero será destruido. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y aquí está hablando el día del juicio. En ese día no serán afectados algunos, seremos afectados todos. En el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí la idea que dan esas palabras no es el juicio de algunos, es un día en el que todo el mundo será afectado. Y en el versículo 12 dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el paralelo que Pedro usa como ilustración de aquel juicio? El diluvio. Ustedes recuerdan que en el diluvio toda la tierra fue anegada por agua. No fue algo local, fue en la tierra. El diluvio no afectó a un grupo de personas. El diluvio afectó a todo el mundo, fue universal. Y Pedro está diciendo que así como fue el diluvio, así será el día del juicio. Entonces, ¿de qué juicio está hablando aquí el Señor? Del único juicio que va a haber, porque, hermanos, no hay juicios, sino hay un juicio que será universal, y en ese día Dios pagará a los hombres, y en ese día Pablo le recuerda en 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Es decir, que cada uno, que ese juicio será según las obras, aunque no somos salvos por obras, pero sí seremos juzgados por las obras. Recuerdo que cuando el Señor dijo en Mateo 5:19 y al 20, dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y obviamente, hermanos, aunque nuestras obras son distintas a las obras de todo el mundo, porque las obras de todo el mundo fluyen de su propia justicia. En lugar, la justicia de los verdaderos creyentes, de los creyentes, las buenas obras de ellos no fluyen de su propia justicia, sino que brotan de la justicia de Cristo que ha sido puesta en la cuenta de ellos. Esa es la diferencia, y esa justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Así que si no tenemos la justicia de Cristo, no podemos hacer buenas obras. Nuestras buenas obras hablan de nuestra fe habla que hemos sido justificados en Cristo, de tal manera, hermanos, que nosotros somos justos delante de Dios por los méritos de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de ese juicio? Bueno, los mismos de Mateo 25 y Romanos 2. Por un lado, se habla de la destrucción de los malvados, dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí habla de su perdición final y total. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, y ese nosotros se refiere a su pueblo, no a todo el mundo, no queriendo que ninguno de los de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con su pueblo. Ahora, ¿de qué muerte está hablando en este texto? Porque está hablando de la muerte, porque dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que ninguno perezca. Aquí esta palabra perecer está implicando que ninguno muera. Pero aquí no se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte eterna. Él no quiere que ninguno perezca finalmente en el infierno, en una separación eterna de Dios, siendo castigados por los siglos de los siglos. Versículo 13, dice que la eterna bendición de los justos, dice, pero nosotros esperamos, según las promesas, sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Ahora la pregunta, ¿a quiénes les está hablando Pedro aquí? A los creyentes. Porque nosotros los creyentes no estamos esperando la destrucción de los impíos. Estamos esperando nosotros cielos nuevos y nueva tierra. Ahora, ¿dónde ubicamos esos nuevos cielos y la nueva tierra? En el siglo venidero. Recuerden que la venida de Cristo parte este siglo, o sea, la venida de Cristo termina el siglo presente que estamos viviendo e inaugura el siglo venidero, en los cuales esta tierra, en este día del juicio, la tierra será destruida y dará paso a unos nuevos cielos y a una nueva tierra, y allí viviremos por siempre en bendición eterna. Entonces, el resultado de este juicio es el mismo de Mateo 25 y Romanos 2. Vida eterna y condenación perpetua para otros. En tercer lugar, hermanos, vamos a mirar conclusiones generales de este texto. Conclusiones generales. Noten que, hermanos, los dos textos que tratamos la semana pasada, unidos con este texto, unidos, se refieren al juicio venidero. Y claramente enseñan que el tiempo de este juicio, ¿cuándo es? La segunda venida del Señor. Que los resultados serán vida eterna para unos y condenación eterna para otros. Que el alcance de este juicio es general, universal. Absolutamente, hermanos, hay un solo día del juicio, pero que ese alcance tiene, por un lado, vida eterna para unos y muerte eterna para otros. Por tanto, la implicación de este texto que estamos enseñando excluye toda posibilidad para el premilenialismo. Ahora, hermanos, cuando hablamos del premilenialismo, es esa doctrina, aunque hay dos clases de premilenialismo, ¿no? Hay una que enseña, está la de Spurgeon, que era histórica. Él no creía en varios juicios, él sabía que había un juicio y una venida de Cristo, no existía un rapto secreto, él tampoco creía en eso, pero él pensaba que después de que Cristo viniera se establecía un tiempo de un milenio, literal de 1000 años. Pero nosotros no entendemos así. Ahora, los premilenialistas dispensacionalistas creen que antes de la venida de Cristo, antes de eso, hay un periodo de 7 años. Y que ese periodo de 7 años que ellos llaman la gran tribulación empezará con lo que llaman el rapto secreto. ¿Sí han escuchado eso? Que en cualquier momento vendrá el Señor a llevar a los suyos en un rapto. Pero vamos a mirar, hermanos, que esto no es así. Porque ellos dicen, bueno, el Señor vendrá y se llevará a la iglesia y quedarán solamente los judíos en esta tierra. Entonces, ¿quiénes supuestamente para ellos recibirá la gran tribulación? Los judíos. Ahora, cuando venga el Señor en segunda vez, cuando hablaba de Mateo 25, Él ya no viene a hablar con la iglesia, sino que viene a tratar con los gentiles, como trataron al pueblo de Israel. Y aquellos que lo trataron bien entrarán al milenio después de la segunda venida, y los que no lo trataron bien serán echados al fuego. Pero eso no es lo que enseña. Ya vimos que el juicio en ese día será universal para determinar y terminar con este mundo. Pero lo que debemos indicar, hermanos, que para la Biblia, y vamos a explicarlo más adelante, es que nosotros ya estamos en el milenio. El milenio no es literal, y el milenio comenzó cuando Cristo vino y ató al hombre fuerte, muriendo y derrotándolo en la cruz del Calvario. Y que ese milenio abarca hasta la primera venida de Cristo y va casi un poco antes de la segunda venida de Cristo.
De ese tiempo, ahora, de ese tiempo, cuando Cristo venga, poco antes de esa segunda venida de Cristo, digo poco antes, el diablo va a ser desatado. ¿Y para qué el diablo va a ser desatado? Para perseguir a la iglesia de Cristo. No será un periodo de 7 años, la iglesia sí pasará por la gran tribulación. La iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero no es un periodo, sino que el Señor dice que por causa de los escogidos los días serán acortados. O sea que el tiempo que será la iglesia agitada con esa persecución es en la misma gran tribulación que nosotros, los cristianos o los hermanos que estén en ese tiempo de Dios, estarán siendo perseguidos, porque dice que Satanás será desatado y reunirá a todas las naciones de la tierra para ir contra el campamento y el pueblo de Dios. Y se está refiriendo no al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Jesucristo. Yo puedo mostrar varios textos, hermanos, que destruyen todo ese argumento que dice que Cristo viene antes de la gran tribulación, o que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Pero vamos a mirar que Cristo viene después de la gran tribulación y no antes de la gran tribulación. Vamos a Mateo 24 para explicar un momento esto, para dar esas conclusiones. Mateo 24 dice así, en el versículo 29. Dice que inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá. Dice después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. ¿Y cuándo es que el sol y todo eso vendrá? En la segunda venida de Cristo. Mire que es después de la tribulación viene Cristo. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y noten lo que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y noten que no es secreto. Y verán al Hijo del Hombre, todas las naciones, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quién? A los escogidos. Ahí en la segunda venida sí es el arrebatamiento de los 4 vientos desde un extremo hasta el otro. Aquí está hablando que es después de la gran tribulación, inmediatamente después de la gran tribulación. Ahora vamos a mirar otro texto que nos habla de que la venida de Cristo no será sino hasta que Cristo, vendrá primero la gran tribulación, después vendrá Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Leamos desde el 1. Note esto, dice así. Entonces preguntamos, ¿quién viene primero? ¿Cristo o el anticristo? Primero viene el anticristo. ¿Por qué? Porque es el anticristo quien va a perseguir a la iglesia. Y después viene Cristo. Miremos esta verdad. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, está diciendo que la venida de Cristo y el arrebatamiento son un mismo evento, no son dos separados. Dice, y nuestra reunión os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen creer cuando dice que el Señor ya viene. Ahora, ¿estamos en los postreros días? Sí. Sí. ¿Estamos en los últimos días? Sí. De este siglo, sí. Pero una cosa es que digamos que estamos en los últimos días y obviamente el día del Señor cada día se acerca, pero decir que el Señor ya viene en estos días, eso es mentiras. Porque aquí dice, en el sentido de que algunos dicen que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña, o sea, no se dejen engañar en ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no podemos decir esto sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No podemos, hermanos, nosotros decir que Cristo viene pronto hasta que esto suceda. Ahora, cuando el anticristo se manifieste y se manifieste el clima de la apostasía, cuando la iglesia sea perseguida, allí veremos
tal cual, hermanos, que el Señor sí ya pronto está por venir. Pero una pregunta, ¿hemos visto el anticristo todavía? ¿Se ha manifestado? La iglesia está siendo perseguida en una gran tribulación. Entonces no está pronto la venida del Señor, aunque estamos ya en los últimos días. Entonces eso es lo que es bueno, hermanos, que recalquemos, aunque lo vamos a aplicar más esto, porque ahí vemos en los resultados que esto abrirá y terminará el milenio. Entonces, por lo tanto, hermanos, no hay lugar para un reino interino o milenial habitado por hombres naturales o por hombres glorificados. Porque, hermanos, la pregunta es, digamos que tenemos el siglo presente, y en el siglo presente moran los justos y los injustos, el trigo y la cizaña, ¿cierto? Pero en el siglo presente solamente lo morarán los justos. Bueno, el milenio dicen que es después de la segunda venida de Cristo. Pero después de la segunda venida de Cristo, ¿qué hay? El siglo venidero. Y en el siglo venidero solamente moran ¿qué? Los justos. Pero los premilenialistas dicen que después de Cristo viene el milenio y donde vivirán justos y injustos. Entonces no cabe en el siglo venidero, porque si el siglo venidero solamente viven los justos y el milenio es de justos y injustos, entonces no cabe el milenio en el siglo venidero. Ahora, si es después de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, tampoco puede ser para ellos, porque ellos dicen, no, eso tiene que ser después de la segunda. Ahora, nosotros creemos en el milenio, ya está así. El milenio es una mezcla entre justos y injustos. ¿Y a dónde cabe más el milenio? ¿En este siglo o en el venidero? En este siglo. Porque el milenio es una mezcla entre justos y injustos y el diablo está atado. Y recuerden, hermanos, ¿qué pasa cuando Cristo venga? Dice que atará al diablo y lo echará en el lago de azufre y fuego. Ahora, si lo ató en su segunda venida, ¿cómo aparece en el milenio otra vez? Si está ya juzgado el diablo y ya juzgó a todas las naciones, entonces ¿cómo van a entrar al milenio si ya están juzgados todos? Entonces no hay razón para esta posición premilenialista. Así que, hermanos, no hay lugar para un reino interino o milenial habitado por hombres naturales o por hombres glorificados al mismo tiempo después de la segunda venida de Cristo. Eso no es lo que dice la escatología del Nuevo Testamento. Así que estamos en el mundo presente, estamos en este mundo presente, hermanos, y ahora esperamos el siglo ¿qué? Venidero. Y de acuerdo con la enseñanza, esa división está marcada, hermanos, por la segunda venida de Cristo e inmediatamente el juicio. Este juicio no decide quiénes entran al milenio, sino quienes van a la eternidad y quienes van a la condenación. Ya se define, no hay milenio, ya se define quién irá para el cielo eternamente y quién quedará en el infierno eternamente y quiénes van a una eternidad de bendición. Así que en este esquema no hay lugar para un reino milenial. No sé si me hice entender en esto. Aunque podíamos dar muchas citas, hermanos, pero no los quiero abrumar como la vez pasada. Simplemente que tengan la idea general. Pero más adelante trataremos solamente este caso del reino milenial. Ahora, los creyentes debemos esperar ese día del juicio con confianza. ¿Sabe? Porque sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo. Para los creyentes tenemos esa seguridad. Esperamos la venida del Señor no con pánico, sino con gozo. Juan dice, sí, ven Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Y debemos tomar más con seriedad, hermanos, las enseñanzas bíblicas respecto al día del juicio para que no descuidemos nuestra vida cristiana, hermanos. Si estamos trabajando en nuestra santidad, es con la certidumbre, con la esperanza de la promesa que el Señor vendrá por segunda vez. Y por eso dice Pedro, no debería de vigilar en qué manera estamos viviendo, en la manera piadosa y santa de vivir. Debemos ser equilibrados. No viviremos con un terror esperando el juicio, pero sí con el temor delante de nuestro Dios, sabiendo que todos tenemos que compadecer ante el augusto tribunal de Cristo. Juan Calvino, con respecto a lo que Pedro dice en este pasaje, dice, esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando. Noten que esto no es para llenar la curiosidad, la especulación de nosotros, no, es para que nosotros comencemos a vigilar. Él ahora nos sacude de la somnolencia. Esto debe sacudirnos del sueño.
para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso, dice Calvino. ¿Por qué? Pregunta él. ¿Cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Sino cuando no hay pensamientos acerca de la venida de Cristo. Y hermanos, si es verdad, ¿por qué al impío no le gusta la segunda venida de Cristo? Porque el Señor viene a juzgarlo. Y Él sabe que no hay nada bueno para Él. Pero el creyente tiene la esperanza de que ninguna condenación hay para Él porque Él está en Jesús. Por otro lado, debemos cuidarnos de tener envidia de los pecadores, hermanos, porque el día del juicio sabremos quién fue el necio. Sí, ellos se burlan. Ellos les va quizás mejor que a nosotros en su prosperidad económica. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Asaf? Que él miró con envidia a los impíos y casi sus pies resbalaron al ver cómo prosperan los impíos. Y él dice, en vano he limpiado mis manos. Pero hermanos, él acercó al santuario de Dios y se acercó y miró cuál fue el destino de los justos y cuál fue el destino de los malos. Hermanos, mira, aquí presentan a los necios como burladores, como que se burlan de que esto no va a pasar. Deje que ellos se burlen de la fe y continúen en la dureza de su corazón y piense que están disfrutando de la vida, pero se darán cuenta que en el día del juicio quién era el necio y qué es lo que realmente valía la pena. Llorarán y lamentarán esas personas ese día sin tener nada ni nadie quien les consuele, porque no habrá consuelo para el impío. Que se burlen, sí, así como Pedro les reprendió, pero que se sigan burlando, porque esa risa se convertirá en tristeza y en amargura. Así que toda la esperanza que los impíos pusieron en los bienes de este mundo se desvanecerá. Se les escurrirá como el agua entre los dedos y no quedará nada más que horrenda expectación de juicio. Así que todos lo que ellos quisieron acumular, tener, lucir cosas para aquí y ahora, todas estas cosas van a ser consumidas. Van a ser consumidas por fuego. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cuál es nuestra motivación para trabajar tanto por esas cosas? ¿A qué le dedicas tú más tiempo? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas de Dios? Es triste, hermanos, que hermanos depongan las cosas de Dios por su trabajo secular. Ahora, hay veces que no pueden salir de eso, pero deberían estar orando, hermanos, procurando velar y por cuidar por lo más valioso que el Señor les ha dado, que es su alma, y no descuidar eso. Pero es triste, hermanos, cuando desplazan los asuntos del Señor por las cosas de esta vida. ¿Cuál es nuestra motivación para trabajar tanto por esas cosas que van a perecer? Hermanos, esas cosas, ¿sabe qué dice la Biblia? Dios las va a destruir con fuego y van a fundirse y van a desaparecer. ¿Y qué quedará en tus manos? Absolutamente nada, porque los que se van al infierno no llevarán absolutamente nada, ni una gota de agua, como decía este rico, que acumuló muchas riquezas en contraste con Lázaro, pero ¿qué le pasó? Este hombre no tenía ni una gota de agua en el infierno para refrescar su lengua. ¿De qué valió? ¿Quién eran los necios? Eran ellos. Pero todo verdadero creyente, hermanos, tiene en Cristo su esperanza. ¿Ustedes sabían, hermanos, que el día del Señor es la cumbre de una montaña? ¿Sabe qué? Dios nos permite en este día poder divisar algo que no podemos hacer en los otros días por nuestras ocupaciones, pero debemos reflexionar en esto. Debemos que el día del Señor subimos a la cumbre para poder ver cuál es el destino de los impíos y cuál es el destino de los justos. Cuando Asaf dice, entró en el santuario, se está refiriendo en la congregación de los justos, en la asamblea de los justos. Ahí en ese momento meditó en la palabra y pudo contemplar cuál es el destino de los impíos. Quizás usted en 3 semanas no vea eso. Pero hermanos, cuando usted viene en el día del Señor y escucha palabra una y otra vez, dice realmente lo que vale la pena es vivir para Dios. Y debemos salir con esa mente convencida de esas verdades. Por eso dice Pedro, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Ellos no esperan eso, porque para ellos no es. Y en los cuales mora la justicia, hermanos. Ese corazón que gemía por la justicia que dijimos en la introducción, por fin veremos nuestro gozo cumplido cuando Dios castigará todo pecado. Todos aquellos hombres que hicieron mal
serán severamente castigados con su justa retribución. Ahora, hermanos, en vista de esta maravillosa realidad, te pregunto a ti, ¿qué clase de persona debemos ser entonces? En respuesta al amor a Dios, deberíamos vivir de esa manera santa y piadosa. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a no perder de vista esto para que nos mueva a vivir de una manera santa y piadosa. Vamos a orar.